Estados Unidos se ha implicado en la guerra de Rusia contra Ucrania. El gobierno ha enviado hasta la fecha más de $6.000 millones en asistencia a la zona de guerra. El presidente demócrata Joe Biden ha prometido continuar con la política del todo lo que haga falta para defender la soberanía de Ucrania. Pero mientras se defienden los resultados de las elecciones de medio término, los analistas apuntan a que el Congreso probablemente tendrá mayoría republicana. Y la gran pregunta es qué impacto tendrá esto en el apoyo de Washington a Ucrania y otros aliados. Y todo depende a quién se le pregunte. Habrá suficiente apoyo sin importar quién controle la Cámara o el Senado, y dado que el presidente Biden sigue en la Casa Blanca, confío en que el apoyo a Ucrania seguirá siendo muy fuerte. Pero figuras destacadas de los republicanos enviaban señales muy diferentes antes de las elecciones. Kevin McCarthy es el líder republicano de la Cámara de Representantes y está convencido de que los estadounidenses no están dispuestos a seguir endosando un cheque en blanco a Ucrania, cuando en casa la recesión acecha. Y es que los precios de los combustibles, alimentos y vivienda están en la lista de preocupaciones de los ciudadanos. Los demócratas temen que los republicanos conviertan a Ucrania en una baza en las negociaciones políticas. Pero las encuestas muestran que 2/3 de la ciudadanía apoya la asistencia a Ucrania. Incluso si hay una mayoría republicana en la Cámara o en el Senado, creo que la experiencia de trabajar juntos tan estrechamente, de manera confidencial y con tanta confianza en materia de sanciones, podría ayudar a reducir las tensiones en temas como proteccionismo comercial o en un asunto más amplio sobre el trato al mal comportamiento de China en cuestiones comerciales o tecnológicas. Diré que me siento cautelosamente optimista en esto. Las alertas sobre el riesgo de que China invada Taiwán podría convertirse en la próxima prueba para Occidente y para el esfuerzo de Estados Unidos de mantener el liderazgo mundial. Estados Unidos en el mundo. Europa sigue con supremo interés estas elecciones en una Europa en profunda crisis por la guerra de Ucrania. Nuestra analista política Paola Álvarez con los detalles. Paola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estos resultados preliminares suponen una buena noticia para los aliados europeos de Estados Unidos y la nueva agenda política en torno a Ucrania, o es muy difícil decidir todavía? Bueno, Pía, claramente estamos todavía a falta de que se definan esos resultados finales de las elecciones, pero ya sí que se puede decir que el simple hecho de que los demócratas hayan evitado esa debacle que se vaticinaba y que muchos creían que iba a suponer el primer paso de la vuelta de Trump es de por sí una noticia positiva en Europa. Primero porque da algo de aire al presidente Joe Biden para mantener sus políticas y compromisos en Ucrania, y también porque nadie oculta que Trump no es el aliado soñado de Europa. Evidentemente, si las dos cámaras acaban en manos republicanas, Biden lo va a tener, como ya escuchábamos, mucho más difícil, a menudo imposible para maniobrar. Hay voces que afirman que gobierne quien gobierne, la política hacia Ucrania no cambiará, pero hay que recalcar también que las menos optimistas creen que, de hecho, tanto republicanos como demócratas van a ir reduciendo el apoyo incondicional a Kiev que se viene viendo desde Washington y desde el comienzo de la invasión. El resultado de estas elecciones son a la vez el pistoletazo de salida para las presidenciales, lo venimos contando, y ahí los expertos coinciden en que lo que espera es una campaña marcada por la economía nacional, esa recesión que ya venimos escuchando que se avecina, y en general las necesidades de los ciudadanos estadounidenses que podrán opacar casi cualquier tema de política internacional. El contexto internacional está cada vez más incierto para Alemania, para una Europa en plena metamorfosis. Considerando lo que podría pasar en las próximas presidenciales de la Casa Blanca en 2 años, ¿apuntará Europa a una independencia de socios potencialmente imprevisibles como, por ejemplo, Estados Unidos? Sí, Pía, ahí sí que estamos ante un escenario muy difícil de prever. Estamos sobre todo en una situación de incertidumbre política constante. Solo hay que ver cómo fallan una y otra vez en casi todos los rincones los pronósticos electorales. Hoy Europa lo que esperaba era un resultado claro que le hiciese entender el rumbo que iba a tomar Estados Unidos hasta 2024. Para muchos podía darse incluso un resultado que prácticamente sentenciase las presidenciales a uno u otro lado, pero lo que hemos visto es que lo que se va a abrir ahora es un proceso de reflexión, tanto entre demócratas
como republicanos que han visto que todos los escenarios siguen siendo posibles. Aún así, lo que quizás sí debamos dejar claro es que Europa claramente está trabajando en ese cambio de era del que el canciller Scholz lleva hablando desde que comenzó la guerra en Ucrania. No solo se están aumentando los compromisos en defensa con la OTAN, sino que se está trabajando para fortalecerse militarmente como bloque. Están cambiando las relaciones y los compromisos energéticos entre socios europeos y se están abriendo o volviendo a explorar nuevos horizontes. Al margen de quién gane o no ahora en Estados Unidos, el conflicto en Ucrania ha dejado claro a la Unión Europea que tiene que afrontar su proceso de transformación y que debe hacerlo teniendo en cuenta los nuevos equilibrios entre potencias. La escuchábamos a Paola Álvarez. Muchísimas gracias.